tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. El otro día yo estaba hablando con alguien y me dijeron, pastor, pero apenas estamos en Hechos 2. Y yo le dije, sí, porque hay mucha tela para cortar. Hay mucho en la palabra del Señor y yo no tengo prisa. Quiero enseñar la palabra, quiero llegar que entendamos bien lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, porque si queremos ver y tener una iglesia saludable, yo creo que tenemos que ir al inicio, cuando comenzó la iglesia, qué es lo que hacían, cómo se comportaban, qué enseñaban, qué escuchaban. Y estamos aquí en estos versos. Yo terminé en el verso 42 la semana pasada. Quiero rápidamente leer y ponernos al día. Yo hablé sobre un poco lo que estaban enseñando. Uno de los primeros mensajes, o el primer mensaje que encontramos en la palabra del Señor, especialmente cuando empezó a predicar Pedro. Pedro predicó el primer mensaje pentecostal. ¿Por qué digo eso? Porque fue cuando fue 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo fue derramado. Todos empezaron a hablar en diferentes lenguas y se arrepintieron de sus pecados y muchos se bautizaron. Por eso el primer mensaje de Juan el Bautista, antes que vino Jesús, era de arrepentimiento. El primer mensaje de Cristo fue arrepentimiento. Cuando los apóstoles empezaron a predicaban arrepentimiento. El primer mensaje del día de Pentecostés fue arrepentimiento, y eso causaba que la gente preguntara, ¿qué debo de hacer? Bueno, se arrepentían de sus pecados, entraban en esta nueva relación con el Señor. Y recuerde, esto era significante porque era un cambio de paradigma, porque la iglesia era judía. La iglesia era compuesta de solamente personas que eran judíos, no solamente culturalmente eran judíos, pero en su religión eran judíos. Ahora tenían que hacer un cambio, un shift en su forma de pensar, en su forma de ver las escrituras, porque ahora el Espíritu Santo les estaban abriendo el entendimiento para entender muchas de las profecías del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo y que ellos iban a vivir. Ellos también se arrepentían de sus pecados, tenían que cambiar una metanoia, cambiar su forma de pensar. Se bautizaban en agua en el nombre del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo, como símbolo de algo que estaba ocurriendo en sus vidas. Se unieron al ejemplo que dejó Jesús, que Él vivió, que fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Y el símbolo de bautismo es eso, que estoy muriendo a mi antigua vida, estoy siendo sepultado y estoy saliendo de las aguas como una nueva criatura, como hizo Cristo Jesús. Y se bautizaban en una fórmula, y la fórmula era que hemos escuchado muchas veces: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que eran tres dioses, es tres funciones de Dios, tres manifestaciones, es tres en uno. Y recibieron el Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Otros hablaron en lengua como señal que tenían el Espíritu Santo, pero era un don que fue impartido. Y dice aquí en el verso 39, y voy a leer de la Reina Valera, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor nos llama a todos nosotros. El Señor nos ha separado. Él nos prometió el Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, uno es sellado por el Espíritu Santo. Otros reciben el don de hablar en otras lenguas a través del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Y en el verso 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí es donde quedé la semana pasada. En el verso 42 dice: se mantenían firmes. Digan conmigo, firmes. No que fluctuaban, no que un día estaban emocionados y otro día estaban tristes. No, se mantenían firmes. En otras palabras, tuvieron este encuentro y no regresaron a lo que ellos hacían antes. No regresaron a su antigua vida. Empezaron esta nueva vida y se mantenían firmes. Pero me llama mucho la atención porque dice aquí, en la Reina Valera: y perseveraban en la doctrina. Digan conmigo, doctrina.
Esa palabra doctrina significa enseñanza. Enseñanza, porque dice la Nueva Versión Internacional, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles caminaron con Jesús por 3 años, vieron a Jesús por 3 años, escucharon a Jesús por 3 años, fueron discipulados por Jesús por 3 años. Jesús dijo, sígueme. Jesús no dijo, conviértase a mí. Jesús simplemente dijo, sígueme, porque discipulado no es algo que sucede en un salón. Discipulado es algo que se capta. Discipulado es algo que se enseña en el camino. Discipulado es algo como en Deuteronomio capítulo 6, 9 en adelante, donde se aprende en las calles, se aprende en la casa, se aprende mientras uno come, se aprende ahí. Por eso en inglés hay un dicho que dice that there are things that are not taught but they are caught. Hay cosas que no son enseñadas pero son se captan a través del ejemplo. Y por eso Jesús le dijo, sígueme, para que ellos vieran cómo Él vivía su vida, porque el cristianismo, si puedo usar ese término, no es una religión, es un estilo de vida. Estamos acá, es un estilo de vida. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, porque dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y yo mencioné un poco la semana pasada que en la cultura judía, en la cultura hebrea, la forma que se transmitía historias de una generación a la próxima era a través de lo que se llama la tradición oral, oral tradition. Y en la tradición oral se contaban estas historias. Los mayores les contaban estas historias a sus discípulos, y los discípulos tenían que volver a repetirles la historia, y el maestro escuchaba que se aseguraran que estaban contando la historia correctamente, para que no hubieran cambios, para que no hubieran no tergiversara la historia, hasta que se pudo plasmar en pergaminos. Son la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza o la doctrina, la enseñanza de los apóstoles estaba siendo transmitida en base a lo que ellos vieron por 3 años, en base a lo que ellos escucharon por 3 años, en base a lo que ellos experimentaron por 3 años. Y me llama mucho acá, porque también eso nos aplica a nosotros, porque aquí tenemos la enseñanza, aquí tenemos las palabras, aquí tenemos las experiencias de Jesús, nos lo han plasmado a nosotros, y podemos seguir aprendiendo de Jesús. Yo no sé cómo es tu Biblia, pero hay ciertas porciones de mi Biblia que están en rojo, que nos hablan de las palabras de Jesús. Y con solo leer las letras rojas, oh amados, tu vida puede cambiar, tu vida puede ser transformada, porque son las palabras del Padre, son las palabras del Hijo, son las palabras del Espíritu Santo, y son las palabras que nos transforman. No es solamente información. Información es buena, pero la información de parte de Dios te transforma, te hace una persona nueva. No es cualquier libro. Estos son los pensamientos de Dios, esta es la voluntad de Dios, estas son las ideas de Dios, estos son promesas de Dios diseñadas para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Ya que estamos en Cristo, nos convertimos de esclavos, nos convertimos de personas lejos de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios, y no solamente parte de la familia de Dios, somos considerados los hijos de Dios, porque Él nos ha adoptado, y ahora tenemos el hermano mayor a través del Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que una forma de mantenerse firme en el camino, firme en tu fe, firme en tu caminar diario con el Señor, es mantenerse apegado a la sagrada palabra de Dios, a la sagrada enseñanza, a la enseñanza, como dice la Nueva Versión Internacional, la enseñanza de los apóstoles, o como decía o como dice la Reina Valera del 60, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que también en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí vemos enseñanza, aquí vemos fellowship o comunión. Se sentaron a comer y se la pasaban orando. Me llama mucho la atención. Todos estaban asombrados
por los muchos prodigios y señales que tenían o que se realizaban en los apóstoles. Por eso me encantó, esto cayó, lo que está sucediendo acá con esta familia tan linda. Esto es tan bíblico y tan verídico de lo que vemos acá, porque aquí hay una comunidad de fe. Aquí hemos estado orando, aquí hemos estado creyendo la palabra del Señor y estamos viendo la manifestación de este tipo de milagro aún hoy en día. ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios. O sea, todos los que dice aquí, había muchos prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes. ¿Hay algún creyente en esta noche? Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No les faltaba absolutamente nada a nadie. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Recuerden, eran judíos. No solamente era la cultura, pero también se reunían en la sinagoga. Se reunían donde se abrían las escrituras, donde exponían la palabra, donde se reunían para oír palabra de Dios. Y dice aquí que ahora este nuevo grupo que tuvo este encuentro, ahora se reunían en el templo. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan. De ahí es donde sale que nosotros somos tan comelones. Y compartían la comida con alegría y con generosidad. Ahora, siempre me llama mucho la atención esto que dice la enseñanza de los apóstoles. Porque en el otro lugar donde vemos esto, la enseñanza de los apóstoles, es en Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Y nos habla de 7 puntos que tienen que ver con esta doctrina o esta enseñanza que se la pasaban enseñando. Y en Hebreos capítulo 6 nos hablaba de los rudimentos o el comienzo de la enseñanza de Cristo. Y dice lo siguiente, por Hebreos capítulo 6, 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos o las cosas básicas de las enseñanzas de Cristo, en otras palabras, el arrepentimiento, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Esto se encuentra en Hebreos capítulo 6, para que sepan. Ahora, ¿qué se encuentra ahí en Hebreos capítulo 6? Son 7 cosas bien interesantes. El primer mensaje de la iglesia fue arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Okay. Se arrepentían, se bautizaban. Después del bautismo empezaron a hablarle de fe hacia Dios, en vez de poner su confianza en los ritos que hacían, porque ya no iba a haber un templo, ya no iba a haber sacrificios. Ahora no tenían que hacer cosas externas. Ahora tenían digan conmigo, fe. Tenían fe hacia Dios, tenían fe en el Hijo de Dios que había sido crucificado y que había resucitado. ¿Se acuerda? Acabamos de celebrar Semana Santa no hace mucho, Viernes Santo, Domingo de Gloria. La resurrección nos comprueba a nosotros que Jesús, cuando Él se levantó de los muertos, que Él era el Hijo de Dios, porque solamente Dios podía dar su vida y volver a retomarla. Y le está enseñando a toda esta gente que muchos de ellos no creían en la resurrección, no creían en muchas de estas cosas, y menos que alguien que murió, que iba a resucitar. Ellos tenían que enseñarles esa fe, le tenían que enseñar esta nueva forma de creerle a Dios. También había lo que es la imposición de manos. Hablaron sobre lo que es la resurrección de los muertos, porque eso era bien importante, porque miles de personas habían sido crucificados, pero solo uno, digan conmigo, solo uno resucitó. También se habla en el libro de Hebreos sobre lo que es el juicio eterno, y también lo que es la seguridad eterna en Hebreos capítulo 6 en adelante. Así que se enseñan muchas de estas cosas. Eso me llama mucho la atención, que empezaron a moverse de solamente la salvación, querían más. Digan conmigo, más. Porque yo dije la semana pasada, muchas veces nosotros nos quedamos en: estoy contento que soy salvo, estoy contento que me bauticé, gloria a Dios, es importante. Partimos el pan y hacemos hacemos que Dios sea nuestro Salvador, pero no el Señor de nuestras vidas. Cuando entendemos que Él es el Señor de nuestras vidas, todo es de Él, y como todo es de Él y estamos en el reino de Dios, ahora nos movemos a través
través de diferentes principios, no como el mundo. Sí, ahora nos movemos por fe, ahora nuestra economía se llama ofrendas y diezmos, no estamos sacrificando animales, pero estamos dando de nuestro trabajo, le ofrendamos en dinero, le ofrendamos nuestro talento, le ofrendamos nuestro tesoro, y además de eso estamos reconociendo que en el reino de Él es un reino boca abajo o upside down, donde si quiero progresar me tengo que humillar, si quiero ser el primero tengo que ser el servidor, si quiero prosperar tengo que invertir, tengo que dar. Estamos acá, es la ley de la siembra y de la cosecha. Y así que la iglesia primitiva reconoció la importancia de estas enseñanzas, pero que no solamente se podían quedar en esas 7: el arrepentimiento, el bautismo, la fe hacia Dios, la imposición de manos, porque dice la palabra que cuando se imponen las manos sobre el enfermo puede ser sano en el nombre de Jesús. Estamos acá. Así que ellos estudiaban mucho, escudriñaban la palabra, no solamente la escuchaban, pero eran buenos bereanos, eran buenos estudiantes de lo que escuchaban, y hacían preguntas y buscaban, porque cuando digo que hacían preguntas, no tenían esto que nosotros tenemos acá. Ellos tenían que ir a los que querían aprender más, tenían que ir y hablar con personas, tenían que ir y preguntarle a las personas que habían estado con Jesús, que habían caminado con Jesús. ¿Cómo es eso, Pastor Alfonso? Te voy a dar un ejemplo. Hechos capítulo 1 dice, y esto es Lucas escribiendo este libro, dice en el verso 1: en el primer tratado, hablando de su libro titulado Lucas, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él se le apareció a más de 400 personas. Yo quiero que vayan un momentito al libro de Lucas. Digan conmigo Lucas. Vayan a Lucas capítulo 1, porque te voy a dar un ejemplo de lo que aquí estoy hablando. Y recuerde, la Biblia se interpreta con la Biblia. Mira lo que dice Lucas capítulo 1 verso 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, no fue una palabra escrita, fue una palabra oral, fue una palabra hablada, fue una palabra que fue pasada de persona en persona hasta que llegó a ser plasmada en blanco y negro, en tinta y papel. Dice el verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que el punto de esto es que no solamente tenían la tradición oral, esas eran las enseñanzas, también hacían preguntas, porque todavía habían gente viva que habían visto, que habían escuchado, que habían visto cuando Jesús lo crucificaron. Así que si alguien se estaba inventando alguna historia, iba a decir: ¿sabe qué? No, lo que usted está enseñando, lo que usted está diciendo no está correcto, porque yo estuve ese día, porque yo vi, porque yo escuché el mensaje, yo estuve el día que Él partió los panes, cuando repartió los peces. ¿Me entiende? Así que no podían mentir, porque todavía había muchas personas que estaban vivos. Y eso me lleva a este próximo punto, que pasaban tiempo juntos, estudiaban, crecían en la enseñanza de la palabra del Señor, y esto lo hacían a través de compañerismo, o como dice la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, la comunión. Digan conmigo: comunión. Fellowship, esto es pasar tiempo juntos. Hay solamente X cantidad que uno puede aprender en una reunión grande, pero no hay nada tan poderoso cuando uno se pueda sentar a la mesa y tomarse algo y comer algo. En el caso de ellos tenían vino, tenían comida, tenían esto. No era simplemente que se sentaban a comer las
no voy a usar la palabra, el pancito aquel y el vino, porque a veces pensaban en comunión como eso. No, se sentaban a comer y a comer todo tipo de comida, y eso era parte de su discipulado, eso era parte de su comunión, eso era parte de su compañerismo. Digan conmigo, compañerismo. Por eso es tan importante cuando llegas a una iglesia, cuando llegas a un lugar, de conectarte. Hay unas estadísticas que dicen que si una persona no conoce a alguien cuando llega a una iglesia, en menos de 3 semanas se van porque no se conectaron, porque no encontraron compañerismo. Porque nosotros necesitamos compañerismo, nosotros necesitamos estar con otras personas, nosotros tenemos que pasar tiempo juntos, porque a eso nos diseñó Dios. De hecho, a los hombres el Señor, cuando los creó, le dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Estamos acá, no es bueno que nosotros estemos solos. El Señor nos ha diseñado para estar en comunión o en compañerismo. Yo quiero que vayan a Primera de Juan. Primera de Juan es un libro tan y tan lindo, porque nos habla unas profundidades bien tremendas. Y voy a leer muchos versos, pero yo quiero que escuchen cómo nos habla de compañerismo, de la importancia de ser unos. Dice lo siguiente: lo que era desde lo tienen, Primera de Juan 1, ¿ok? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. Él es la palabra que se hizo carne. Y Él está diciendo: lo hemos contemplado, lo hemos palpado, nuestras manos lo tocaron, lo hemos escuchado. ¿Ok? Verso 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna, el Señor estaba en la eternidad, se hizo carne y ellos lo vieron, lo escucharon, caminaron con Él, estaba con el Padre y se nos manifestó. Oh amado, yo no sé si tú entiendes la profundidad. Si tú estás aquí en esta noche y tienes el Señor en su corazón, el Señor se te apareció, el Señor se te manifestó. Algún día el Señor te trajo una convicción donde dijiste: sabe que ya no quiero más esa vida, ya no quiero más esa tristeza, ya no quiero más ese estilo de vida que estaba viviendo, porque se me apareció, se me manifestó la vida, se me manifestó Jesús. Me dijo que me amaba, me dijo que me quería sanar, me dijo que me quería restaurar, me dijo que tenía un plan para mi vida, me dijo que tenía algo poderoso para mi vida. Se manifestó la vida eterna, se manifestó el Hijo, se manifestó, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire lo que dice el verso 3: lo que hemos visto, lo vieron, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, para que cada uno de nosotros, vosotros, tengáis comunión con nosotros. Desde el principio Dios no quiere que tú seas como algo solo por ahí. Quiere que estés conectado al cuerpo, que sea parte del cuerpo, que no estés por ahí solo. El enemigo quiere aislarte. El enemigo quiere que andes solo, porque él sabe si tú empiezas a pensar: nadie me quiere, nadie me habla, nadie me mira, yo voy allá y me siento que me están juzgando. No, eso es el mismo diablo que está susurrando en tu oído, que mira, allá no te van a hablar, ahí te van a dejar solo. Te quiere aislar, porque él sabe si te puede aislar, te puede destruir. Pero si eres parte de una compañía de creyentes, si eres parte de una comunidad de fe, si eres parte de un grupo pequeño, si eres parte de un grupo de compañerismo, si estás en coinonía, si estás en fellowship, se le va a hacer más difícil al diablo destruirte, porque en ese momento que vas a caer, ahí va a tener un amigo que te va a levantar. Si necesitas oración, alguien va a orar por ti. Si estás enfermo, va a tener un grupo que va a orar por ti, porque estás en compañerismo, porque Dios nos diseñó para estar en comunión, para estar en comunión con otros, con nosotros. Dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Mire, pero en el contexto, si lo vemos en el contexto, dice: para que también vosotros tengan comunión con nosotros.
que no seas solo. No solamente porque hay gente que dice, no, yo solamente yo estoy conectado con Dios, yo no tengo que ir a una iglesia, yo no tengo que congregar. No, es true, no tiene que hacerlo. Pero cuando venga el ataque, cuando venga la mala noticia, cuando venga el día malo, cuando venga la tormenta, cuando venga el problema, cuando te despiden del trabajo, déjame decirte, es bueno estar rodeado de gente de fe, es bueno estar rodeado de gente que creen como tú, es bueno que esté rodeado de gente que te va a levantar, es bueno que esté rodeado de gente que va a decir, se puede salir adelante. Estamos acá. Por eso, el verso 4 en Primera de Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Porque cuando uno está solo, uno está medio deprimido. Pero cuando uno está con un grupo de personas, o uno se hace el payaso para que la gente se ría, o hay alguien que te va a hacer reír, o uno se va a sentir seguro, va a sentirse parte de. Y eso es lo que Dios quiere, que seas parte de. Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, I love that. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es uno que siempre usamos o siempre se usa cuando uno quiere que alguien confiese a Jesús como su Salvador, o que alguien se arrepienta, o si alguien esté alejado o frío. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, ¿sabe qué? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso cuando miramos el libro de Hechos y miramos estas escrituras que hemos estado mirando, vemos la importancia de hay estas enseñanzas del arrepentimiento, de bautismo, de fe hacia Dios, de justificación. Pero amados, también no hay nada tan poderoso como reunirse. A veces veo las fotos que ustedes ponen ahí en Facebook comiendo, están riéndose y le toman la foto a la comida, a lo que están haciendo, esto, lo otro. Porque hay algo cuando uno se reúne, y cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está ahí en medio. Aunque se estén comiendo una vaca entera ahí con lo que... Hay algo poderoso en ese tiempo de compañerismo, y yo le estoy creyendo al Señor porque hay una palabra sobre esta casa que Él va a estar soplando sobre los grupos pequeños, y Dios va a seguir añadiendo a la casa, como lo vemos en la palabra del Señor. Ahora, hablé sobre compañerismo, pero también dice ahí que estaban juntos y participaban partiendo el pan. Eso sí es una referencia a comunión, ¿okay? La comunión como la conocemos cuando se toma el vino, cuando se parte el pan, cuando hacen eso en memoria de lo que le pasó a nuestro Señor. Porque dice ahí en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento de pan. En el partimiento de pan, estaban reunidos, estaban en este grupo. Los discípulos aprovechaban el primer día de la semana para partir el pan. De ahí sale que muchas tradiciones parten el pan en sus reuniones todos los primeros días de la semana. Hechos 20, verso 7 dice que el primer día de la semana los discípulos se unían para partir el pan. Es la mesa del Señor. Esto está simbolizado en el Antiguo Testamento de algo que siempre se debía de hacer. Se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 1 al 9. Si quieren, acompáñenme allá. ¿Estamos aprendiendo algo en esta noche? I hope so. Eso es como un salón de clase. Tranquilos que no vaya a dar un examen. Okay. Había un profesor que le dijo a un estudiante: has fallado en todas las preguntas, pero te voy a dar una oportunidad, te voy a hacer una pregunta, y si la contesta bien, pasa al próximo curso.
Y la pregunta era la siguiente: ¿cuántos pelos tiene la cola de un caballo? Y el estudiante le dice 80.472. Y el profesor viene y le dice: ¿y tú cómo sabes eso? Y el estudiante le dice al profesor: profesor, tú me dijiste solo una pregunta. Hace rato que no doy un chiste de esos mongos. Vayan a Lucas 24. Gloria a Dios. Lucas 24 dice lo siguiente en el verso 21. Levíticos 24, verso 5. Leviticus 24, verse 5. Dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Verso 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, cada primer día de la semana, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Me llama mucho la atención eso, pacto perpetuo. ¿Okay? Cristo fue molido, Cristo derramó su sangre. Cuando nosotros partimos el pan es símbolo, un recordatorio, porque Él dijo: hacer esto en memoria de mí, en memoria que Él fue molido, que Él fue quebrantado. Y la copa es su sangre en el nuevo pacto. Y uno dice: pero espera un momentito, porque hay cosas que vemos en el Antiguo Testamento, ¿okay?, que se hicieron, que son simbólicos, pero no tenemos que hacerlo hoy en día. ¿Okay? Porque esto está apuntando al futuro, esto está apuntando a lo que Jesús iba a hacer. Pero esa palabra perpetuo es: ok, Cristo murió y ahora Jesús mismo, en un tiempo de gracia, en un nuevo pacto, Él dice: cada vez que se reúnen, haga esto en memoria de mí. En base a esta palabra que dice que ese pan estará sobre la mesa de una manera perpetua. Ahora, no estoy enseñando que tenemos que hacer cosas como los judíos en el Antiguo Testamento. Estamos en un tiempo, un nuevo testamento, un nuevo pacto, un mejor pacto en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Y cuando uno hace el partimiento del pan, lo hace en memoria, y en memoria de lo que Él hizo, vemos resultados donde Él te puede sanar, donde Él puede transformar su vida. Por eso fue con el pan de su presencia. Es importante discernir nuestra vida. Si vamos un momentito aquí a 1 Corintios capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a los corintios. ¿Se acuerdan de la iglesia de Corintio? Era una iglesia próspera, era una iglesia llena de dones, era una iglesia que le habían dado mucho permiso aún al pecado. Habían personas que decían: bueno, yo sé que esa persona está en pecado, pero no voy a hacer nada, porque son líderes y no los querían tocar. Así estaba además la iglesia en Corintio. Y el apóstol Pablo tenía que venir y traer orden. Y en el verso 23, en el verso 22, mire cómo lo reprende. Dice: pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Llegaron hasta el punto donde cuando se reunían, en vez de partir el pan y tomar el vino, se convertía en un tiempo se emborrachaban y ocurrían un sinnúmero de cosas. Pero en el verso 23 se le dice: mire, yo quiero recordarles de qué es lo que significa esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. No es que los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo simbólico, pero es algo simbólico poderoso, porque trae la memoria que Él vivió, que Él murió, derramó su sangre, y todavía hay poder en la sangre de Cristo. Todavía hay poder, todavía hay salvación en la sangre de Cristo, todavía hay sanidad en la sangre de Cristo, todavía vemos los resultados de lo que Él hizo. Y cuando uno trae la memoria, amados, yo he escuchado personas ser
sanados cuando están tomando la Santa Cena. Él toma el pan, verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, nuevo pacto en mi sangre. Lo de Levítico ya no se tenía que hacer, porque hay un nuevo pacto en la sangre. Ya no hay que sacrificar, ya no hay que ir al templo, porque ahora nosotros somos el templo. Ya no hay que simplemente quedarnos en arrepentimiento, porque hay mucho más por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos un pueblo de nuevo pacto, y cada uno, escucha esto, cada uno, digan conmigo, cada uno de nosotros somos sacerdotes, cada uno de nosotros somos ministros, y somos ministros con entendimiento del pacto que Dios ha hecho por nuestra vida. Él hizo un compromiso con nosotros, y somos, el ministerio de nosotros es que cada uno de nosotros hemos sido llamados al ministerio de reconciliación. De a lo mejor yo no conozco mucho teología, pero yo sé de dónde vine, y yo sé que la vida se me apareció en Cristo y me borró los pecados, me perdonó los pecados, me hizo una nueva criatura. Pero no me puedo quedar ahí, porque hay mucho más, y me llamó a reconciliar gente, a conectar gente con Dios, a presentarles el evangelio, a ayudarles a vivir como reyes aquí en la tierra, reyes y sacerdotes, ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo. Es awesome. Por eso, amado, hay beneficios, hay sanidad divina, hay salud, hay limpieza divina. Oh, amados, y no solamente eso, cuando Cristo murió, se rasgó el velo donde solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y me llama mucho la atención, porque Hechos 2, déjame volver allá. I'm sorry, I get excited about this. Yo soy bien nerdo con todo esto. I studied theology and this kind of, I like this. Mira lo que dice el verso 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Hay algo cuando uno alaba a Dios. Hay algo, hay un poder en la adoración. Hay un poder en la oración. Digan conmigo, oración. Al menos 17 capítulos de Hechos tienen alguna referencia a la oración. La iglesia primitiva, la iglesia de los seguidores de Cristo. Los seguidores, ¿ok? No cristianos, seguidores de Cristo. No miembros. Yo no sé de dónde dijeron, no, que uno tiene que ser miembro de una iglesia. Yo sigo a Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Estamos acá. Eso es membresía. Yo me quiero hacer miembro de la iglesia. El día que aceptaste a Cristo como su Salvador, tú eres parte del cuerpo, un seguidor. Y yo sigo lo que Jesús enseña, yo sigo lo que Jesús dice en su palabra, yo lo sigo a Él. Porque Él es el centro de todo. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Porque la iglesia primitiva, si puedo usar ese término, la primera iglesia, la iglesia que empezó, era una iglesia que oraba. Era una iglesia de poder, era una iglesia que cuando se reunían alababan a Dios y estaba llena de oración. Wow. Por eso, amados, voy a hacer una referencia a Hebreos capítulo 7 que dice lo siguiente: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. No porque le dieron un certificado de membresía, no que pasó por el Growth Track. Esas son cosas que los hombres han creado. ¿Ok? Pero Jesús no dice, mire, Jesús nunca hizo un llamado al altar. Hello. Jesús no dice, en ningún lugar dijo, yo quiero que tú seas miembro de una iglesia. Son cosas que hemos creado. Porque a veces, gente me ha dicho, pero pastor, ¿por qué tú no haces llamados al altar? Yo lo hago, pero yo no encuentro eso en las escrituras.
¿Puedo serme miembro? Si quieres ser parte del club, está bien. Pero esto no es un club. Esto es el cuerpo de Cristo. Familia. ¿Tú te imaginas decirle a alguien, yo quiero ser parte de tu familia? Bueno, que tiene que escribir esto, lo otro. Bueno, si te vamos a adoptar. Jesús cuando te adoptó, el Padre cuando te adoptó, Él no te pidió, no hizo certificado ni nada. Él simplemente te recibió así como eras. Así como eres, Él te recibió. Imagínate nosotros decirle, no, si tú quieres ser parte de esta familia, tiene que hacer esto, lo otro. Él lo hace libremente. Lo único que Jesús hizo, Él dijo, sígueme. I love that. Y lo alababan y se reunían para orar. Por eso nosotros antes de cada servicio, entre los servicios, todos los martes de viernes, aquí lo que hacemos es orar. La gente me dice, pero pastor, ¿por qué no oramos los martes de la noche? Uno, hay servicio de jóvenes. Hoy en día estamos orando más que antes. Antes solamente se ora los martes a las 7 de la noche. Pero hoy aquí hay oración de martes a viernes y todos los domingos. Y todo el mundo, espero que en su casa saque un tiempo todos los días y clame por este muchacho que está aquí y su esposa, por los líderes, por esta iglesia. Porque yo quiero ver acá lo que yo leo aquí. Estamos acá. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo amado. Porque cuando tú mantienes tu mirada en Cristo Jesús, cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida, tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. Y dice aquí que ellos estaban llenos del favor de Dios. Y mira lo que dice: teniendo favor con todo el pueblo. Por eso, amados, la gente allá afuera va a ver algo sobre tu vida, va a ver el favor de Dios sobre tu vida y van a decir, ¿sabe qué? Te voy a dar una promoción, te voy a dar esa plaza. Yo no sé por qué tú tienes ese trabajo, pero tú tienes el favor de Dios sobre tu vida, porque dice que crecieron con el favor con todo el pueblo. Dios te va a sorprender. Dios, mira la persona que está a su lado, dígale, Dios te va a sorprender. Porque vas a tener favor con ese jefe, va a tener favor con esa supervisora, va a tener jefe con esa dueña, va a tener favor en el county, va a tener favor con ese realtor, va a tener favor con esa mortgage company, va a tener favor con esa venta, va a tener el favor de Dios, va a tener favor de Dios con los hombres. La gente va a decir, yo voy a bendecir a esta mujer, yo voy a bendecir a este hombre, yo voy a ayudar a esta persona, yo voy a sembrar en ese negocio, voy a invertir en ese sueño, porque ven el favor de Dios sobre tu vida, porque lo vemos aquí en la palabra del Señor. Aprendimos algo.